La construcción de este proyecto me ha llevado a aprender muchas cosas en ámbitos que yo creía que se salían de los alcances de la parte técnica. De hecho, todo el discurso se modificó drásticamente por obstáculos de los procesos físicos en el camino. En un principio, solo lograron frustrarme, pero en el momento en el que analicé las causas de muchas de estas fallas, me di cuenta que es una parte intrínseca del camino con la que me tenía que topar para finalizar el concepto que por muchos meses estuvo colgando. Sin duda, muchos de estos errores fueron parte natural del curso iterativo de cualquier proceso de diseño, pero los errores que respondían a procesos mecánicos ligados a recursos tecnológicos, energéticos o adaptación de una herramienta humana a la naturaleza fueron clave para que yo pudiera completar mi discurso. Todo empezó con el mecanismo de un souvenir que en algún momento de la pandemia encontré en mi cuarto. Un conche de aluminio con unos engranes sencillos que mantienen su movimiento por unos segundos después de girarlo. Toda mi satisfacción en el mecanismo venía de la idea de la rueda insertada en el eje. Ella se encargaba de mantener la inercia gracias a su peso. Suena lógico, pues la inercia es directamente proporcional a la masa. Para este momento no tenía ni idea de que el peso iba a ser uno de los problemas más grandes en las versiones futuras de mi diseño. Vamos a ver si la aguanta. Primero, vamos a ponerlo aquí atrás. A partir de esta idea, empecé a replicar el funcionamiento en bocetos cambiando algunas partes del diseño. Después, con la impresión 3D, empecé a probar piezas que tuvieran cierta movilidad necesaria para mantener y rotar la velocidad de los ejes. La idea era que las llantas de adelante guiaran la dirección mientras que las traseras mantuvieran la tracción. Sin embargo, por temas de resistencia y peso, tuvimos que descartar esa idea a una que incluyera tracción en las 4 ruedas y motores a pasos para que pudiéramos hacer conteos de distancia. Hice un prototipo con unas llantas que encontré en un kit electrónico y la estructura de PVC para empezar a hacer pruebas de peso, movimiento y giros. Decidimos recurrir a hacer un sistema de 4 ruedas con tracción independiente y que los giros se den con la sincronización de los motores. Entonces, si queremos que gire el cochecito, tenemos que hacer que esta llanta de acá dé 2 vueltas mientras este dé una. Y si no es suficiente eso, entonces necesitamos que esta dé cierta cantidad de vueltas y que esta dé una cantidad proporcional en reversa. De esta manera hacemos que el carrito gire. Pues empezamos a hacer las pruebas con estas llantas chiquitas que evidentemente no fueron suficientes porque están muy pequeñas y necesitamos un diámetro mucho mayor. Y los motores, eso fue el tema principal, solo pudieron cargar 2 kilos 900, 3, 500, algo dentro de ese umbral, y no es suficiente. Nosotros estamos esperando que el carrito cargue como unos 5 kilos por ahí. Dado que los motores no dieron ni remotamente la fuerza necesaria, hubo que hacer un rediseño con una caja de engranes para aumentar el torque significativamente. Esto fue uno de los problemas más grandes, porque suponía reestructurar todo el diseño inicial. El material de la impresión 3D cada vez llegaba más a sus límites por la fuerza y los tornillos que teníamos que usar para las conjunciones entre piezas. Tuve que cambiar de material y encontrar maneras de unir piezas móviles en metal. En el sistema de engranes con llantas más grandes y muchos más componentes, el peso aumentó y por ende la energía necesaria para hacer el mecanismo. Quemé 8 controladores de steppers intentando hacer que el sistema girara con el peso que nosotros necesitábamos. Una vez que cambié la electrónica para hacer girar la rueda, a pesar de que los motores lo conseguían, la fuerza no alcanzaba cuando le aumentaba el peso que tenía que cargar, por lo que intenté un sistema de poleas con materiales más resistentes, aluminio y acero. Esto hacía que los motores tuvieran más fuerza, pero seguía sin ser la necesaria. Los meses estaban pasando y la fuerza seguía sin ser suficiente, pero el problema volvía una y otra vez al voltaje y la corriente que necesitaban los componentes que eventualmente terminaba por quemar las piezas. Optamos por probar con nuevos motores y simplificar el sistema para que el margen de error de la fabricación digital no terminara por sabotear el proyecto. Uy, pues es increíble lo mucho que ha cambiado mi concepto desde un inicio. Ahora sí podemos hablar de todo lo que ha cambiado dentro de mi proyecto en estos meses. La parte técnica me ha llevado a encontrar muchos aspectos en la tecnología que me ayudaron mucho a esclarecer mi postura en relación a la naturaleza. En un inicio, el discurso estaba más dirigido a entender la tecnología como un proceso que puede beneficiar a algo más que el humano.
O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la tecnología ya no es nada más un objeto externo o es simplemente un ente que convive con nosotros en una realidad y que es sujeto también a un análisis filosófico? Esa es como la parte que en un inicio me interesa y que ha seguido presente, pero ha variado mucho. Con los meses empezaron a aparecer muchos factores que me guiaron a las reflexiones que conforman mi tesis. El primer factor fue el gasto energético, que hace difícil la congruencia de una tecnología que vele por el beneficio de la naturaleza. Planta, ¿no? Yo hablaba mucho de una correlación y ese concepto es lo que verdaderamente cambió todo, porque cuando empecé a analizar todo lo que estaba pasando me di cuenta de que era mucho más una codependencia y que esa codependencia realmente no estaba tan dirigida hacia la planta como hacia la tecnología. En un inicio yo dije incluso, bueno, la planta es evidente de qué se va a servir de la tecnología, pero la tecnología no es claro de lo que se está sirviendo de esa planta. Y yo estaba viendo la planta en particular, pero no estaba viendo todo lo demás, ¿no? Y no había entendido que dentro de esta correlación la tecnología se sirve de la planta haciendo una sobreexplotación de los recursos naturales cuando consume energía. Entonces no es de esta planta per se, pero es de todas las demás plantas y de todo el entorno. Entonces hay una sobreexplotación muy importante para producir la energía que se necesita para mover este robot. Cuando hablamos de la sobreexplotación, estamos refiriéndonos a todos los recursos que se necesitaron para generar la energía que estamos consumiendo. Hablemos de un caso hipotético. Imaginemos que quiero hacer yo una infraestructura con energía renovable utilizando molinos eólicos. ¿Cuántos necesitaríamos para nuestro proyecto? La mayor parte de las fuentes que consulté para resolver esta pregunta coincidían que un molino eólico genera aproximadamente 6 megawatts al año. Pero, ¿cuánta energía estoy gastando yo? Para mover todo el peso de mi robot se necesitan 54 watts. Suponiendo que se va a estar moviendo solo en el día, estaría consumiendo una cantidad de 12 horas los 365 días del año. Pero mi robot no solo utiliza estos motores, también usa una microcomputadora que consume 3.5 watts. Esta corre día y noche porque se encarga de mandar los datos y alimentar el microcontrolador que determina todo el comportamiento de mi robot. Por ende, corre 24 horas los 365 días del año. Es decir, que mi robot consume al año un poco más de 268 kilowatts. Un generador eólico es capaz de alimentar 22 de mis robots funcionando simultáneamente. Suponiendo que le regalara un robot a cada amigo de Facebook, necesitaría 39 generadores eólicos para satisfacer la demanda energética y costaría 18.720.000 euros. 18.720.000 euros equivale a 457.418.332 pesos y 80 centavos. Nuestro parque eólico se vería así. Ahora, si nos ponemos a hablar de la planta, pensemos en los efectos que tendría en ella mi experimento funcionando. Dado que la adaptación natural de una planta está hecha para absorber la cantidad de luz necesaria desde un punto fijo, pues la movilidad es muy limitada en su entorno natural, ¿qué pasaría dentro de algunos siglos? Es muy probable que a través de las generaciones los integrantes de la colonia se hicieran flojos, es decir, que el impulso natural de supervivencia sería drásticamente modificado, dado que a través de las generaciones ya no hay necesidad de buscar el sol por sí mismos. Mi robot se encarga de esa tarea biológica. De alguna manera, estaríamos induciendo un cambio genético en la planta mediante el software sin tocar el genoma de la planta. Y eso sería súper interesante porque entonces sí sería una codependencia muy fuerte, porque si pasan las generaciones y esta planta ha sido genéticamente modificada mediante el software,
podríamos hablar de una planta floja, que presenta muchas similitudes con lo que nosotros hemos hecho con la tecnología y en lo que nosotros nos hemos convertido con toda la infraestructura ciudadana que hemos generado gracias a el privilegio y la tecnología que hemos garantizado asegurar como raza. Es muy interesante ver cómo en el momento en el que dotamos a una planta de nuestra sagrada herramienta tecnológica y esta como, pues sí, adaptación natural que nosotros hemos desarrollado, que nos ha posibilitado ser tan monopólicos y destructivos con todo lo que nos rodea, cómo la planta empieza a presentar los patrones que nosotros tanto hacemos, ¿no? Es muy impresionante que cuando una planta está montada sobre un robot, para que ella esté yendo a la luz, que podríamos decirlo como que es una comodidad, está explotando los recursos que otras plantas necesitan. Entonces, no solo hay una relación entre la planta y la tecnología, sino hay una relación entre esta planta y las otras plantas que habitan el mundo y los otros entes que dependen de los recursos naturales, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Pero esta solo es la parte inicial de mi proyecto. A partir de este punto, podemos esperar que el experimento siga confirmando algunas hipótesis y que evidencie otras. Ha sido un proyecto que me ha enseñado muchísimo y que estoy seguro que se lo seguirá haciendo en lo poco que me queda de desarrollo.